Ganaba más que casi todos mis amigos, pero era el único que llegaba a la quincena con miedo. Y eso es algo que me da vergüenza admitir, porque si tú me hubieras visto desde afuera, probablemente habrías pensado que me iba bien. Mi nombre es Daniel, y tenía 34 años cuando esto pasó. Un buen trabajo, un sueldo estable, un coche que llamaba la atención, ropa buena, celular reciente, salidas los fines de semana, restaurantes, viajes de vez en cuando, fotos donde todo parecía estar en orden. Mis amigos me decían cosas como, «¡Qué bien te va, Daniel!» Y yo sonreía. A veces decía, «Ahí vamos». A veces decía, «Es puro trabajo». A veces hacía un chiste para no hablar demasiado. Porque la verdad era otra. La verdad era que muchas veces, mientras alguien me decía que me veía exitoso, yo estaba pensando si la tarjeta todavía iba a pasar. La verdad era que aunque ganaba bien, vivía esperando la quincena. Y no como alguien que espera un ingreso, sino como alguien que espera que le tiren una cuerda antes de ahogarse. Había días en los que abría la app del banco y me quedaba viendo la pantalla en silencio. No porque no entendiera los números, sino porque no quería aceptarlos. Y siempre aparecía la misma frase en mi cabeza: no entiendo cómo gano tanto y aún así no me alcanza. Al principio pensaba que era una mala racha, un mes pesado, un gasto inesperado, una salida de más, un cumpleaños, un viaje, una reparación, una ahorita me acomodo. Pero después entendí algo que me costó mucho aceptar. No era una mala racha, era mi vida. Y lo peor no fue la deuda. Lo peor fue darme cuenta de que yo la había construido poco a poco, justificándola con frases que sonaban muy razonables. Me lo merezco, para eso trabajo, lo puedo pagar a meses, cuando me suban el sueldo, me acomodo. Todos viven así, no quiero verme menos exitoso. Y sí, todo empezó cuando me empezó a ir mejor. Antes de eso, yo no era así. No digo que fuera perfecto, pero era más cuidadoso. Revisaba precios. Pensaba 2 veces antes de comprar algo. Si no podía salir, decía que no. Si algo estaba caro, lo dejaba pasar. Pero luego llegó mi primer aumento importante, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo. Por fin podía respirar un poco. Por fin podía comprar algo sin culpa. Por fin podía invitar una cena. Por fin podía cambiar cosas que antes solo miraba desde lejos. El primer error no fue gastar. El primer error fue creer que cada peso extra era una prueba de que yo ya había llegado a otro nivel. Compré un mejor celular. No lo necesitaba tanto, pero me dije que sí. Después empecé a salir más. Pedía sin mirar demasiado el precio. Compraba ropa para verme mejor. Pagaba cenas. Me iba de fin de semana. Decía que sí a planes que antes habría rechazado. Y cada vez que gastaba, algo dentro de mí decía: está bien, te lo ganaste. El problema es que esa frase se volvió una trampa, porque llegó un punto en el que ya no compraba cosas para disfrutar. Compraba cosas para confirmar que me estaba yendo bien. Después vino el coche. Ese fue el golpe más grande, aunque en ese momento no lo vi así. Yo tenía un coche que funcionaba. No era nuevo, no era impresionante, pero me llevaba a donde tenía que ir. Pero cuando me subieron otra vez el sueldo, empecé a sentir que ese coche ya no iba conmigo. Eso decía yo, ya no va conmigo, como si un coche pudiera medir mi valor. Fui a verlo solo por curiosidad. Ese fue el cuento que me conté. El vendedor hizo lo suyo. Me habló de mensualidades, de promociones, de seguro incluido, de que era una buena oportunidad. Y yo no pensé en el costo total. No pensé en el mantenimiento. No pensé en cuánto iba a pesar esa decisión todos los meses. Pensé en cómo me iba a ver manejándolo. Pensé en llegar al trabajo. Pensé en las miradas. Pensé en mis amigos diciendo: ya cambiaste de nave. Pensé en sentir que por fin mi vida se veía como yo quería. Y firmé. La primera mensualidad dolió. La segunda también. Después me acostumbré. Y eso fue lo peligroso, porque uno se acostumbra a vivir apretado, siempre y cuando desde afuera parezca que todo va bien. Luego vinieron las tarjetas. Primero eran una herramienta. Eso decía yo. Para emergencias, para acumular puntos, para organizarme mejor, para no descapitalizarme. Pero poco a poco dejaron de ser herramienta y se volvieron extensión de mi sueldo.
Pagaba la comida con tarjeta, la gasolina con tarjeta, los restaurantes con tarjeta, los regalos con tarjeta, los viajes en meses sin intereses. Y los meses sin intereses son raros, porque se sienten como si no estuvieras gastando. Se sienten pequeños, manejables, inofensivos, pero un día tienes 5 compras pequeñas, 3 medianas, una grande, 2 cargos automáticos y una deuda que ya no sabes exactamente de dónde salió. Y aún así, seguía diciendo que todo estaba bajo control. No decía, estoy endeudado, decía, traigo muchos gastos. No decía, no puedo pagarlo, decía, lo voy a diferir. No decía, me estoy ahogando, decía, el próximo mes me acomodo. Pero el próximo mes nunca llegaba limpio, siempre llegaba con algo encima, una suscripción, una salida, una compra pendiente, una cena, una reparación, un pago mínimo, un cumpleaños, una transferencia que tenía que hacer, una tarjeta que ya estaba casi al límite, y lo que nadie sabía era que yo ya estaba usando una tarjeta para pagar otra, no siempre de forma directa, pero sí en la práctica. Pagaba una para liberar saldo, usaba otra para sobrevivir, movía dinero de un lado a otro, me sentía inteligente por administrarme, pero no era administración, era malabarismo. Y yo estaba cansado, lo notaba en cosas pequeñas. Cuando alguien proponía un plan, yo no pensaba si quería ir, pensaba cuánto faltaba para la quincena. Cuando salía a cenar, no disfrutaba igual. Calculaba mentalmente, me preguntaba si podía pagar, revisaba si la tarjeta iba a pasar, me enojaba conmigo, pero pedía como si nada. Porque lo que más miedo me daba no era deber, era que alguien se diera cuenta, que alguien notara que yo no estaba tan bien, que alguien dijera, ¿cómo que no puedes si ganas bien? Y esa pregunta me perseguía, aunque nadie me la hiciera, hasta que un día pasó algo que me dejó sin aire. Iba saliendo al trabajo y el coche no encendió. Primero pensé que era la batería, después llegó la grúa, después el taller, después la llamada. La reparación era mucho más cara de lo que esperaba. No era una cantidad imposible para alguien con mi sueldo. Ese fue el golpe. No era imposible, pero para mí, en ese momento, sí lo era. Abrí una tarjeta, casi al límite. Abrí otra, también. Abrí la tercera. No alcanzaba. Me quedé viendo el celular como si la pantalla fuera a cambiar sola. Sentí calor en la cara, presión en el pecho, una vergüenza absurda, aunque estaba solo. El mecánico me preguntó si quería autorizar la reparación. Le dije que lo dejara pendiente. Colgué y me quedé sentado en mi sala, con las llaves del coche en la mesa, sintiéndome como un fraude. Porque ese día entendí algo que me dolió más que la deuda. Yo no tenía estabilidad. Tenía apariencia de estabilidad. Tenía coche, pero no podía repararlo sin entrar en crisis. Tenía buen sueldo, pero no tenía margen. Tenía tarjetas, pero no tenía libertad. Tenía una vida que se veía bien, pero por dentro estaba sostenida con ansiedad. Ese día no fui a la oficina. Dije que iba a trabajar desde casa por el problema del coche. Y no mentí, pero tampoco dije toda la verdad. La verdad era que no quería que nadie me viera. No quería llegar en Uber y explicar. No quería contestar preguntas. No quería fingir que todo estaba bien cuando por dentro sentía que algo se había roto. Esa noche abrí la computadora. También abrí una libreta que casi nunca usaba y empecé a escribir. Renta, coche, seguro, gasolina, tarjetas, comida, restaurantes, suscripciones, pagos a meses, intereses, comisiones, salidas, compras que ni recordaba. Al principio lo hice con enojo, después con miedo y al final con vergüenza, porque los números no estaban mintiendo. El que había mentido era yo. Durante años me dije que podía con todo, que mientras pagara estaba bien, que si la tarjeta pasaba, entonces sí podía comprarlo. Pero esa noche entendí que poder pagar algo no significa poder sostenerlo. Y eso me cambió la forma de ver muchas cosas, porque yo sí podía pagar el coche, hasta que había que repararlo. Sí podía pagar restaurantes, hasta que se juntaban con la renta, la tarjeta y la gasolina. Sí podía pagar viajes a meses, hasta que esos meses se convertían en una fila interminable de cargos. Sí podía comprar cosas buenas, pero no podía sostener la vida completa que estaba armando.
Y ahí apareció una pregunta que me dejó incómodo. ¿Cuántas cosas compré porque las quería? ¿Y cuántas porque necesitaba demostrar que me estaba yendo bien? La respuesta no me gustó, porque muchas veces no compré por gusto. Compré por identidad. Compré para verme como alguien exitoso. Compré para no sentirme atrás. Compré para no parecer menos que mis amigos. Compré para convencerme de que todo mi esfuerzo estaba valiendo la pena. Y bajar mi estilo de vida me dolía, porque sentía que era aceptar que había fracasado. Vender el coche me parecía humillante. Dejar de salir tanto me parecía triste. Cancelar planes me hacía sentir pobre, aunque no lo fuera. Decir no puedo me parecía una derrota. Pero mantener todo me estaba destruyendo. Dormía mal. Me despertaba pensando en pagos. Me daba ansiedad abrir el banco. Me enojaba cuando llegaban cargos que yo mismo había aceptado. Y aún así, cuando alguien me preguntaba cómo estaba, decía, bien, todo bien. Hasta que un día se lo conté a un amigo. No con drama, no con grandes explicaciones. Solo le dije, estoy ganando bien, pero estoy quebrado. Hubo un silencio. Yo esperaba juicio, esperaba burla, esperaba una cara de decepción, pero él solo me dijo, te entiendo más de lo que crees. Y eso me pegó, porque me di cuenta de que quizá muchos estamos fingiendo al mismo tiempo, todos mostrando una parte, todos escondiendo otra, todos tratando de parecer más estables de lo que somos. Después de eso, no arreglé mi vida de golpe. No voy a mentir, no hubo una transformación perfecta. No me volví ordenado de un día para otro, pero empecé con algo que sí podía hacer. Dejé de fingir frente a mí. Revisé mis gastos sin justificar cada uno. Cancelé suscripciones que ni usaba. Dejé de pedir comida por costumbre. Empecé a pagar más que el mínimo, aunque fuera poco. Vendí algunas cosas que había comprado más por impulso que por necesidad. Y tomé la decisión que más me costó. Puse en venta el coche. No porque quisiera, sino porque entendí que no era solo un coche. Era una mensualidad disfrazada de éxito. Era ansiedad con llantas. Era una forma cara de decir, miren, me está yendo bien. Cuando lo vendí, sentí que perdía una parte de mi imagen, pero también sentí algo que no esperaba, alivio, como si por fin dejara de cargar algo que yo mismo había elegido cargar. Y ahí entendí otra cosa. A veces bajar el ritmo no significa fracasar. A veces significa salvarte. No confundas ingreso con estabilidad. Yo lo hice. Creí que ganar bien era estar bien, pero no es lo mismo. No confundas poder comprar algo con poder sostenerlo. Yo también lo hice. Creí que si la mensualidad cabía, entonces la decisión era correcta. Y no siempre. No confundas apariencia con libertad. Porque yo me veía libre, pero no podía decir que no. No podía detenerme, no podía descansar, no podía fallar, no podía tener una emergencia sin sentir que todo se venía abajo. Y si cada aumento de sueldo se convierte en una nueva deuda, no estás avanzando, solo estás cambiando de jaula. Hoy no tengo todo resuelto, todavía me cuesta, todavía hay meses incómodos, todavía me dan ganas de volver a comprar cosas para sentir que voy avanzando, todavía me pega ver a otros viajar, cambiar de coche, salir, presumir. Pero ahora me hago una pregunta antes de comprometer mi dinero. ¿Esto me acerca a estar tranquilo o solo me ayuda a verme bien? Y esa pregunta me ha salvado más veces de las que quisiera admitir, porque mi verdadera ruta de escape no empezó cuando gané más. Empezó cuando dejé de actuar como si todo estuviera bien. Empezó cuando acepté que aparentar estabilidad me estaba saliendo más caro que construirla. Y quizá por eso cuento esto, porque tal vez alguien está viviendo lo mismo, tal vez alguien gana bien, pero siente que no respira, tal vez alguien tiene una vida que se ve bonita por fuera, pero por dentro vive contando los días para la siguiente quincena. Y si ese eres tú, no te lo digo para juzgarte, te lo digo porque yo estuve ahí, y porque a veces no estás quebrado por falta de dinero. A veces estás quebrado por intentar sostener una versión de ti que ya no puedes pagar. La verdadera libertad empieza el día que dejas de financiar una vida que solo existe para impresionar a los demás.